Les damos la bienvenida al podcast Generando Equidad, el podcast que les hará repensar los temas de género que a todas y todos nos tocan. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. En el capítulo de hoy hablaremos sobre diversidades en la ruralidad. Un episodio a propósito de las recientes conmemoraciones de las luchas por el reconocimiento de los derechos y la no discriminación a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queer, entre otras identidades y orientaciones diversas. ¿Está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan derechos matrimoniales, de adopción y de pensión? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario porque creo que toda persona nace libre e igual ante la ley. Yo en lo personal digo que no estoy de acuerdo porque pienso que lo natural es un hombre y una mujer que querían una familia, pero respeto quienes tomen esa decisión. Los parámetros han cambiado mucho y ya no se puede hacer nada contra eso, pero si así lo determinaran, lo sigo respetando, pero no estoy de acuerdo. No veo ningún problema, no veo cuál es el problema. Todos somos iguales ante la ley y frente a eso todos tenemos el derecho de, 1, ser felices, 2, poder escoger nuestras parejas y decidir entablar una relación formal frente a la ley. Bueno, yo estoy de acuerdo con los matrimonios de personas del mismo sexo porque ayuda a bajar la población, además que ellos son libres de hacer lo que quieran con sus vidas y pueden llegar a incluso adoptar niños huérfanos, ya que eso no es un determinante de que puedan o no tener la misma corriente de pensamiento de sus padres. Sí, estoy de acuerdo porque la transformación ya en el ámbito social es algo que hay que empezar a aceptar e implantar a la sociedad. Sí, estoy de acuerdo porque todas las personas somos iguales y los derechos tienen que ser igualitarios para todo ser humano. Claro que tienen un derecho porque son personas. Para mí, eso es lo importante. El hecho del ser humano ya te hace una persona sujeta de derecho. En cuanto a la adopción, siento que las parejas del mismo sexo tienen hasta mayor estabilidad emocional, mental, para criar a un niño o una niña. Y tengo entendido que muchas de estas parejas han intentado adoptar, sino que les ponen muchas trabas por lo mismo, por ser del mismo sexo. Acabamos de escuchar a algunas personas desde Tumaco, Montes de María y Bajo Cauca antioqueño. Nos demuestran que en estas regiones en las que hace presencia el programa Generando Equidad, en general están de acuerdo que las parejas del mismo sexo tengan derechos matrimoniales, de adopción y de pensión. Sin embargo, hay quienes creen que es una cuestión de una creencia o una ideología. Les invitamos a comprender que el matrimonio igualitario es un derecho reconocido y reafirmado por la Corte Constitucional. La identidad, la orientación sexual y la expresión de género se trata de una cuestión del sentir y del autorreconocimiento, de lo natural que es la diversidad y que cualquier persona, independientemente de su identidad, orientación sexual o expresión de género, debe poder gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona, además de poder ser y amar libremente. Según el documento de diagnóstico sobre situación de discriminación de la población LGTBIQ+ en Colombia del Departamento Nacional de Planeación, las personas entre los 13 y 49 años a las que se le preguntó si está de acuerdo con que se le reconozcan los derechos a las parejas del mismo sexo, el 67,2% de los hombres está de acuerdo y el 58,8% de las mujeres también lo está. Falta que el 32,8% de los hombres y el 41,2% de las mujeres se convenzan de que los derechos deben ser reconocidos sin importar su orientación, identidad o expresión de género. Hagamos un poco de memoria. La identidad de género se refiere al género como cada persona se identifica independientemente al sexo asignado al nacer.
La expresión de género se refiere a cómo las personas manifiestan su identidad de género. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de un sexo o un género diferente, es decir, heterosexualidad. Del mismo sexo o género, la homosexualidad, o de más de un sexo o género, bisexualidad y pansexualidad. En Colombia, solo hasta 1980 se despenalizó la homosexualidad del Código Penal. Imagínense, era un crimen gustarle a alguien del mismo sexo. Desde el 4 de noviembre del 2015, las parejas del mismo sexo diversas pueden adoptar hijos o hijas. Desde el 28 de abril del 2016, la Corte Constitucional legalizó el matrimonio entre parejas diversas o del mismo sexo. Se reconoció tener los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales. Pese a estos pequeños y lentos avances jurídicos, aún falta mucho para que las y los colombianos podamos entender que las diversidades, es decir, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, son completamente naturales y están ligadas a la humanidad. Esos estereotipos y prejuicios que han hecho que históricamente se discrimine a las personas LGTBIQ+, especialmente en zonas rurales empobrecidas y marginadas, han sido impactados de manera diferenciada por el conflicto armado. En el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 14,6% de las víctimas LGBTIQ+ se reconocieron como negras, afrocolombianas o raizales, y el 4,3% como indígenas. ¿Mito o realidad? Según la encuesta Pulso Social del DANE, a abril del año 2022, hay 501,000 personas LGTB mayores de edad. En Colombia, de esas, el 85,1% vive en zonas urbanas y el 14,9% en la ruralidad. ¿Será un mito que es más fácil salir del closet en las ciudades que en las zonas rurales? ¿Mito o realidad? Para ampliar más el tema de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. Maía Domínguez, representante de la población LGBTIQ+ en Caucasia, y Darlene Alexander Quiñones, de Manglaria Diversa, en el río Chaguipacora, en el Pacífico nariñense. Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz. Diferentemente iguales, mi desierto, tus glaciares, en todo lo que me falta. Maía y Darlene, bienvenidos al programa Generando Equidad. Son tus soledades, cuando la noche se apaga. Quería empezar preguntándoles, ¿es visible la población LGTBIQ+ en la ruralidad? ¿O es muy difícil salir del closet, como dicen popularmente, en contextos rurales? Bueno, en el marco de la subregión es un poco más complejo por el tema de grupos al margen de la ley, que si bien pues acá en Caucasia por lo menos no son uno o dos, entonces es mucho más complejo. Yo por lo menos como lideresa social de esta población no me siento muy segura de ir a la ruralidad, puesto que para nadie es un secreto que la mayoría de estas personas están precisamente en esos lugares. Y teniendo un poco en cuenta el tema de que pues, muchos años atrás, precisamente esos grupos al margen de la ley eran quienes violentaban a las personas LGBT y los ataques sistemáticos y directos hacia ellos eran precisamente de esa población. Entonces para mí me llena un poco de temor el tema de poderme desplazar de pronto, cómo hacer incidencia en esos lugares, como de conocer personas LGBT que quieran hacer parte de la corporación, aunque han habido espacios descentralizados como el Consejo de Paz. A pesar de eso, no me siento segura en este territorio. O sea, sí es muy difícil salir del closet en la zona rural porque hay muchos conflictos armados, o sea, y nos hace muy duro salir del closet en ese tema, en la zona rural. Sí hay otras dificultades, son, o sea, las mismas personas, como los hombres héteros, entre más principal, ellos que nos discriminan a nosotros por ser, o sea, gay, trans, lesbiana. La misma comunidad, ese es el primer asunto, la comunidad. A ver, Maía, cuéntanos, ¿cuáles son las principales formas de invisibilización y discriminación que han enfrentado históricamente
las personas LGTBIQ+ en zonas rurales? Hay grupos que establecen un tipo de normas, digámoslo así, entre comillas, y de pronto, o sea, con personas que he comentado que de otros municipios que también tienen personas en la ruralidad, pues les dicen que es que, bueno, si bien pueden ser gays, no pueden mariquear tanto, por decir así, o no los queremos ver en tal parte, o no los queremos ver haciendo esto, o sea, muy condicionado. También más que todo con la presencia de una persona LGBTQ en la zona rural implica mucho riesgo, porque empieza ya la discriminación, empieza la discriminación muy fuerte. O sea, los hombres machistas, esos hombres homofóbicos, que a través de ellos no podemos expresarnos bien, o a veces hemos buscado la manera de cómo expresarnos bien para que ellos puedan reconocer que también somos personas. Darlene, en los movimientos afrodescendientes, indígenas y campesinos, ¿es reconocida la población LGTBIQ+ o existen discriminaciones dentro de los movimientos sociales? ¿Cómo se podrían abordar y superar estas diferencias? Esos movimientos que estamos haciendo ya casi no se escucha el tema de discriminación. ¿Por qué? Porque hemos estado dando a reconocer que nosotros también somos personas, que a pesar que por diferentes sexos también somos personas igual que ellos. Ya gracias a eso sí hemos podido un poquito bajar la discriminación. Mi proceso para este sí fue muy bien. Gracias a Dios mi comunidad me aceptó de la forma que yo soy, de lo que iba a ser, de lo que soy ahorita, gracias a Dios. Sí, aunque fue muy duro, sí, pero a veces los primeros son la familia. Entonces sí tuve un poquito de contracción con mi padre, que él era el machista y todo, pero gracias a eso le demostré que yo era persona y sí, fui aceptada por él, gracias a Dios. Yo, bueno, hago parte del Consejo de Paz, donde me reúno con varios líderes y lideresas de la ruralidad. No, pues el y el acercamiento es bastante amplio. Por ejemplo, está la señora que hace parte de Negritudes, es una persona creyente, pues pertenece a una religión específica, pero a pesar de eso no nos discrimina. Ella es muy consciente de todo el tema LGBT, incluso me ha hecho invitaciones a su vereda, que es relativamente cerca acá a Caucasia. ¿Cuáles avances se han logrado en la implementación del enfoque de género en las políticas y proyectos destinados a la población LGTBIQ+ en zonas rurales? Teniendo en cuenta que ustedes viven en territorios PEDET, es decir, territorios que en el acuerdo de paz se definieron como regiones más afectadas por el conflicto y por lo tanto incluye la implementación del plan de desarrollo con enfoque territorial. Bueno, acá, como te digo, el tema LGBT en zona rural pues casi no es como muy común, no es como muy... Incluso somos un municipio PEDET y la verdad pues conocimiento sobre personas LGBT en zona rural es muy poco. Como te digo, yo no me sentiría segura yendo, por decir algo, a un corregimiento o una vereda como lo es Tigre 1, Tigre 2, Tigre 3. Sí, son como zonas rurales donde la gente sabe que están grupos al margen de la ley y que llegar como con este tema de iniciativas. Entonces para entrar a ciertos territorios tú tienes que avisarle como a la persona que está encargada de acción comunal, que te den como una especie de permiso, si puede entrar, no puede entrar, hasta la hora queremos que ya no esté acá. Es como muy complejo todo eso. Sí se implementó el acuerdo de paz en mi zona rural, porque ahora sí ya he podido llegar hasta allá, porque antes no se podía movilizar uno de aquí hasta allá, porque era muy riesgoso movilizarnos tanto nosotros como la comunidad hasta esa zona. Pero ahorita ya se puede, porque ya el acuerdo de paz, gracias al acuerdo de paz hemos podido continuar. Las mejores acciones que hemos hecho es que hemos hecho talleres, hemos hecho brigadas, y gracias a esos talleres y esas brigadas hemos podido mejorar la discriminación, gracias a esas acciones. Hagamos de nuestra comunidad un lugar donde la diversidad sea valorada y celebrada. La diversidad nos hace fuertes como sociedad. Sembremos semillas de diversidad y equidad. Todos, todas y todes tenemos el derecho de expresarnos tal y como somos y de amarnos sin temor al rechazo o a la discriminación. ¿Cuáles son las barreras que han sido más difíciles de superar y aún queda trabajo por desarrollar?
Uno, el tema de las vías. Para personas rurales a veces es muy difícil desplazarse al casco urbano por el tema de las vías. Acá la mayoría son vías terciarias que no están pavimentadas, que es de difícil acceso y que bueno, entonces por esta razón no hay como presencia la institucionalidad como tal, como decir la policía o el ejército que controlan el orden público, sino que hacen parte todas estas personas que están en grupos al margen de la ley, quienes establecen, como quien dice, o sus propias leyes dentro de esos territorios que ellos dominan. Segundo sería como el tema de, bueno, volverte visible. Nosotros siempre hemos creído y hemos pensado que a mayor visibilidad, mayor es el riesgo. Entonces, ellos, supongo, con algunos compañeros de otros municipios con los que he hablado, me dicen, no, es que no, o sea, muchos quieren, pero no pueden o no se atreven a ser parte de pronto de procesos con población LGBTI en el casco urbano, porque entonces los ven de pronto por redes sociales o se vuelven muy visibles, entonces ya eso como que les trae un tipo como de problema dentro del territorio en que habitan. Entonces evitan como el tema de que pronto por esos procesos de los que ellos hagan parte vayan a ser desplazados de su territorio. Falta de oportunidades también para esas personas, porque si bien para nadie es un secreto que cuando alguien es visiblemente LGBTI, las puertas para el acceso laboral por lo menos se cierran mucho. En el campo, pues entonces tienes que comportarte de cierta forma, porque es que los hombres son hombres y no sé qué, son los que tienen que tirar machetes. Entonces estas personas LGBT a veces no encuentran como esa forma de vida y de subsistir en un campo donde, bueno, les rechazan por ser LGBT. Por lo menos más que todo el tema de los hombres gays, las mujeres lesbianas, de pronto no te sabría decir si una persona trans sobreviviría en el campo o si las hay en el campo, porque pues si somos las que estamos en el casco urbano y a veces nos toca emigrar para hacer nuestro proceso de transición a la ciudad, entonces es muy complejo para todos nosotros y nosotras. ¿Algún mensaje que quieran compartir a las personas LGTBIQ+ de otras zonas rurales del país? El mensaje que le daría es que sí, no es muy fácil salir del closet, pero siempre tienen que hacer su lugar y saberse expresar ante las demás personas para que puedan ellos mejorar su experiencia. Sí, no es muy fácil salir del closet, pero de todas maneras tienen que aceptarlo como es, porque que ellos no son los únicos en este mundo. Bueno, nosotros desde acá, bueno, pensaría que sería bueno seguir haciendo o construyendo un tejido social, esas redes de hermanamiento entre corporaciones, entre mesas diversas, entre cada movimiento activista que haya en cada municipio, en cada territorio, como construirnos desde esa unión, empezar a compartir conocimientos. Caucasia Diversa es es la primera corporación legalmente constituida en el Bajo Cauca. Fue pionera como en temas de mesas LGBT con el departamento de Antioquia, con la gobernación de Antioquia. Y bueno, a raíz de eso hemos empezado a hacer procesos que se han como replicado en otros municipios, como izar la bandera en el Día del Orgullo LGBT en la alcaldía, hacer la primera marcha subregional en el municipio, talleres formativos desde la educación hacia sociedad civil en general sobre derechos y temas LGBTI, expresiones de género, todo lo que tiene que ver con género y orientaciones sexuales. Muy interesante, Mircha, esa conversación con Maya y Darlene. Pude entender que las experiencias de las personas LGBTIQ+ en la ruralidad son más adversas que en los contextos urbanos. Pero también hay diferencias en los territorios, en los avances, en la eliminación de estos prejuicios y estereotipos, como en el caso de Caucasia y Tumaco. Así es, Bianci. Además de acabar con el conflicto armado, pues la presencia de estos actores también representa un riesgo diferencial a la población LGTBIQ+ en las zonas rurales. Un mundo en el que podamos elegir ser María o Juan sin temor. Gracias por acompañar otro episodio del podcast Generando Equidad. Les acompañamos Bianci Tapia y Mircha Mendoza.
de vivir. Escuchamos las canciones ¿A quién le importa? De Alaska y Dinarama. Diferentemente iguales de Bebé y Loriela. Tirvin, María Juan. Les esperamos en una próxima. Y quiero ser un corazón libre de amar y de elegir. No quiero tener que ser Juan queriendo ser María. Yo quiero... La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. El contenido de este podcast no representa las opiniones de USAID o las del Gobierno de Estados Unidos de América.